Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 26, 11 a 21. Pablo detalle muy bien su testimonio al rey Agripa. Los castigué muchas veces en todas las sinagogas y los obligué a blasfemar y enfurecido contra ellos, los perseguí incluso hasta ciudades extranjeras. Cuando iba camino a Damasco con la autoridad y el mandato de los sumos sacerdotes, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol, que resplandecía alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Y cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me hablaba en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo pregunté: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie porque para esto te he aparecido, para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que apareceré a ti. Te libraré del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados por la fe en mí. Por lo cual, oh rey Agripa, no desobedecí la visión celestial, pero primero les mostré a los de Damasco en Jerusalén y por toda la región de Judea, y luego a los gentiles que se arrepentieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por estas razones los judíos me apresaron en el templo y procuraron matarme. Versículo 11 de nuevo dice: Y los castigué muchas veces en todas las sinagogas, y los obligué a blasfemar, y enfurecido contra ellos, los perseguí incluso hasta ciudades extranjeras. Aquí Pablo los había castigado dentro de las sinagogas. Mencionó que no se trataba solo de una o dos sinagogas, ni siquiera de las sinagogas de Jerusalén, si es que las había, sino que parece que los castigó en todas las sinagogas de Israel. Por lo tanto, debió haber ido de un lugar a otro y no solo a Jerusalén, castigando a los cristianos. Además, Pablo estaba decidido a obligarlos a blasfemar contra Jesús. Tuvo éxito Pablo en lograr que los cristianos blasfemaran. No se puede afirmar si lo tuvo en algunos casos o no, pero probablemente no lo tuvo en todos. Es probable que Pablo se arrepintiera profundamente de sus acciones, pero usó eso como testimonio para los judíos de Jerusalén, de que en efecto había sido como ellos, incluso más estricto. Sin embargo, Jesús lo había visitado aquí, que había experimentado un gran cambio para bien.
Aun así, el testimonio de Pablo era que incluso había ido a ciudades desconocidas, a que otras ciudades desconocidas, además de Damasco, se aventuró Pablo a perseguirlos. Desconocemos la respuesta a la pregunta. Sin embargo, parece indicar que Pablo no solo había ido a Damasco, sino que también intentaba hacer lo mismo en otras ciudades fuera de Israel. No tenemos constancia de que Pablo hubiera realizado esta labor en ninguna otra ciudad, ni en su testimonio, ni en los hechos de los apóstoles. Esto demuestra que lo que leímos no nos ofrece una visión completa de la vida de Pablo, una vida con, que gran parte del Nuevo Testamento revela en las Escrituras, al menos después de la aparente desaparición, desaparición de Pedro de la escena de los hechos. Además, contamos con numerosas cartas escritas por Pablo, pero ninguna de ellas nos indica a qué otras ciudades fue a perseguir a los cristianos. Cabe preguntarse cómo fueron castigados dentro de la sinagoga y cómo descubrieron que eran cristianos. Seguramente les hicieron preguntas y parece que los cristianos no mentirían, pues no iban a negar a Jesús. Sin embargo, cuando fueron confron- confrontados, confrontados, probablemente incluso públicamente, Pablo llegó a extremos para incitar a los cristianos a blasfemar, probablemente diciendo cosas contrarias a Jesús, como que no era el Hijo de Dios, etc. Pablo también expresa su resentimiento hacia los cristianos. Manifestó estar sumamente enojado con ellos. Sin duda, esa ira se debía a que su mente estaba cegada por la disposición de ellos a creer a Jesús. Pero ¿quién les cegaba la mente? Segundo de Corintios 4, 3 a 5 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está para los que se pierden. Versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen del Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y nosotros somos vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo debió reconocer que él mismo estaba cegado por Satanás, a quien mencionó aquí como el Dios de este mundo. Sin embargo, la luz del glorioso Evangelio es la que resplandecerá sobre las personas, pero deben estar dispuestas a creer, y si lo están, sus mentes se abrirán a esa luz. Versículo 12 dice, por lo cual, cuando fui a Damasco con autoridad y comisión de los sumos sacerdotes, si Pablo se refería únicamente a Damasco cuando mencionó la ciudad extraña donde deseaba perseguir a los cristianos, parece que por la forma en que está redactado,
Había otras ciudades, aunque no se mencionan explica- explícitamente. Sin embargo, Damasco se menciona aquí porque era a donde se dirigía cuando se encontró con Jesús. Además, además, fue allí donde se convirtió plenamente al cristianismo. Así pues, el mismo Pablo se convirtió plenamente al cristianismo fuera de Israel, a pesar de haber perseguido a tantos dentro de Israel. Obtuvo esa autoridad o permiso, por así decirlo, de los sumos sacerdotes, pues ellos mismos se oponían al cristianismo. Y esto incluye no solo las sinagogas dentro de Israel, sino también las que estaban fuera de Israel. Probablemente la razón por la que se incluían las sinagogas fuera de Israel era que al ser israelitas no eran romanos y estaban bajo la autoridad del sumo sacerdote, solo en un sentido legal, pero en realidad habían convertido al cristianismo y estaban bajo la autoridad de Jesucristo. Por lo tanto, eran libres en sus almas, pero aún se enfrentaban a los sumos sacerdotes que deseaban erradicar el cristianismo del mundo, ya que había surgido de Israel y más tarde abarcaría el mundo entero, aunque nada de lo que hicieran para impedirlo lo lograría. Versículo 13 dice, al mediodía, oh rey, vi en el camino una luz del cielo más brillante que el sol que resplandecía alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Los sumos sacerdotes buscaban matar a inocentes y se les encomendaba la tarea de encarcelarlos o llevarlos a Jerusalén, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores, en efecto, velaba por su pueblo. No vino a quitarle la vida a Saulo, pero sin duda podría haberlo hecho. Tuvo una idea mejor, una forma de convertir a alguien que se esforzaba tanto por sus creencias. Bastaba con que se les apareciera para que su perspectiva cambiara por completo. Este es el punto que incluye el testimonio, lo que vivió aquel día. Un día especial para él, un día memorable que quedaría grabado a fuego en su memoria, expresando su profunda gratitud hacia Jesús por haberlo visitado y transformado su vida, pues estaba equivocado. Pero Jesús le había dado un testimonio grandioso para compartir con ellos, con otros. Con su testimonio y a cuántos influyó para que se convirtieran. Quizás no lo logró con los reyes y otros mientras estuvo preso, pero esa era la misión que Jesús le había encomendado, como consta en la palabra de Dios. Y aunque nuestro testimonio tal vez no influya en los que algunos se conviertan al cristianismo y creen en Jesús,
sí afecta su relación con Dios cuando llegue el momento. Además, puede servir de testimonio para otros, pues podrían oír hablar de él más adelante, como leímos del testimonio de Pablo en Hechos. Él dijo que la luz de Jesús era mayor que la del sol o cualquier otra luz. Y vaya que era cierto, porque Jesús fue quien dio la luz y el sol, la luz al sol y a todas las estrellas del universo. Sin embargo, su luz siempre será mayor, pues Él es el creador de todos. Y en Él hay luz y en Él no hay ninguna oscuridad. No parece que a los demás que estaban con Él se les pidiera que testificaran a su favor, ni que no, ni que confirmaran lo que habían visto. Ninguno de aquellos a quienes Pablo dio testimonio les pidió que contaran su historia, lo cual es bastante preocupante. Pero habrían podido relatar su versión de los hechos. Y si decían la verdad, habrían dado la fe de que una luz brillante los visitó ese día y que oyeron una voz, aunque no supieron exactamente qué se dijo. Versículo 14 dice, y cuando todos caímos al suelo, oí una voz que me hablaba en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No solo Saulo cayó al suelo, todos los que estaban con él también. Pablo relata que la voz que se hablaba que era un hebreo. Sin embargo, el mismo Jesús decía que Saulo lo había estado persiguiendo. Eso significaba que Saulo perseguía a los cristianos, pero también a Jesús. Por lo tanto, cuando hacemos algo a otro creyente, en realidad se lo estamos haciendo a Jesús. Saulo iba camino a Damasco, pero parece que su conciencia le advertía sobre los cristianos, aunque no estaba dispuesto a escuchar. Entonces Jesús se lo hizo notar. En otras palabras, Jesús sabe exactamente lo que le dice la conciencia de cada persona. No pueden ocultar lo que les dice su conciencia porque Jesús lo sabe. De hecho, podemos afirmar que Jesús es Dios y la conciencia es su voz en la humanidad. Cuando las personas no reconocen a Dios en esencia, no reconocen la voz de Dios en su interior que les indica lo que está bien o lo que está mal. Versículo 15 dice, y yo le pregunté, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo le había preguntado al Señor Jesús, ¿quién eres? Por supuesto, Saulo quería saber quién le hablaba. Se puede suponer que Saulo
sabía que no era un ángel, sino Dios mismo. Cuando Saulo escuchó que el Señor era Jesús, debió de quedar aún más impactado. Fue una noticia tan conmovedora para él en ese momento. Fue en ese momento cuando creyó que tendría que gran éxito incluso en Damasco, pero Jesús le impidió perseguir e incluso asesinar a los cristianos, pues ese era su destino según su plan. Sin embargo, Jesús no asesinó a Saulo, tuvo misericordia de él. La manera de lograr que un enemigo cambie de rumbo es no someterlo a la ley, sino tenerle misericordia y amarlo. Jesús amó a Saulo a pesar de que sabía que muchos habían sido perseguidos e incluso asesinados. Sin duda, sin duda, todos estaban en el cielo. Sin embargo, el simple hecho de que Saulo escuchara que él era Jesús transformó su vida. No se trataba de que Jesús hiciera un milagro por él. El milagro de que Jesús estuviera allí, hablándole, ya era un milagro para Saulo en ese preciso instante. Cambió, se transformó. Versículo 16 dice, pero levántate y ponte en pie. Amén. Porque me he aparecido a ti para esto, para hacerte ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en las que me apareceré a ti. Jesús le decía a Saulo que se pusiera de pie para que pudiera ser testigo de la verdad de Jesús y del mensaje del Evangelio. Jesús, aunque ya se le había aparecido a Saulo aquella vez, también se le aparecía de nuevo en el futuro, al menos una vez. Jesús ya le había dicho a Saulo el propósito de su visita, convertirlo en ministro y testigo de su aparición. Sin embargo, Pablo también debía reconocer la futura visita de Jesús y ser testigo de ella, así como de la vista que Jesús le había conocido mismo, en ese preciso instante. Versículos 16, 17 dice, librarte del pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envió. Jesús también libraría a Saulo del pueblo y de los gentiles, aquellos a quienes Jesús lo enviaba. Es decir, Jesús enviaba a Saulo a predicar y enseñar, incluso a testificar de lo que Jesús había hecho. Pero también cuando Pablo necesitara ayuda, Jesús lo libraría. Así Pablo había dicho que antes de ir a Jerusalén estaba dispuesto a morir por ella. Pero Jesús ya había declarado que lo libraría del pueblo e incluso de los gentiles, aunque esto no necesariamente significaría que la libraría hasta que su obra en la tierra terminaría, terminara y su vida se completara. Los gentiles eran personas diferentes de los judíos, ya que adoraban a otros dioses. Sin embargo,
Aun así, para los romanos, al escuchar el testimonio de Pablo, le hicieran más justicia que los judíos que lo habían escuchado, pues estos últimos lo habrían condenado a muerte sin dudarlo. Los romanos, en cambio, querían que presentara su caso e incluso permitieran que se diera ese gran testimonio, mientras que a los judíos no les interesaba escucharlo, simplemente deseaban que lo mataran. Versículo 18 dice, para abrirles los ojos y convertirlos de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que hay en mí. Más gentiles se convirtieron a Jesús, pasando de las tinieblas a la luz mediante su predicación y enseñanza, que por ejemplo mediante su testimonio a los reyes, porque en realidad los reyes no cambiaron realmente. Sin embargo, la posibilidad cuando se predicara el evangelio o se da un testimonio de convertirlos de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, de recibir el don, el perdón de los pecados y obtener una herencia y la santificación por medio de la fe en Jesús. Versículo 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, no desobedecí la visión celestial. Saulo no iba a desobedecer una visión celestial, sino que deseaba obedecer la voluntad de Dios para su vida, reconociendo que había estado completamente equivocado. Quería hacer lo que era recto ante los ojos de Dios. Así, ante el rey Agripa, mismo había testificado con tanta elocuencia y seguido la guía del Espíritu de Dios para hacerle ver que Jesús en efecto se había encontrado con él. Además, a Pablo le habría complacido que Agripa hubiera aceptado su testimonio y se hubiera convertido al cristianismo como él. Versículo 20 dice, pero primero les anuncié a los de Damasco y en Jerusalén y por toda la región de Judea y luego a los gentiles que se arrepentieran y se convirtieran a Dios y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. El testimonio de Saulo dijo, no se dio primero en Jerusalén, sino que había estado en Damasco. Por lo tanto, lo primero que hizo fue salir y testificar acerca de Jesús en la sinagoga, anunciando que estaba a punto de perseguir a los cristianos que allí se encontraban. Claro que había tenido problemas muchas veces al testificarles, pero la verdad es que salió libre. Pablo también tendría la oportunidad de testificar a varios grupos de personas y Jerusalén era uno de esos lugares. Probablemente primero testificaría a los creyentes y luego a los habitantes de Jerusalén, es decir, a quienes estaban presentes cuando Pablo les habló. Pablo también tuvo el privilegio
de testificar a la gente de toda Judea y luego a los gentiles. Según declaró, por supuesto, la idea que- era que todos se arrepintieran y, y se convirtieran a Dios y que hicieran las obras dignas de arrepentimiento. Este significaba que una vez que escucharan el mensaje, se esperaba que dejaran de obedecer lo que era contrario a la voluntad de Dios y sobre todo que buscaran y cumplirán la voluntad del Señor. Versículo 21 dice, por estas razones los judíos me apresaron en el templo y procuraron matarme. Es cierto que Pablo había mencionado que los judíos estaban allí y lo habían capturado mientras estaban en el templo y que estaban haciendo todo lo posible por matarlo, pero no pudieron hacerlo, pues Pablo sería puesto bajo custodia romana, como el rey Agripa sabía, y por eso el rey Agripa estaba escuchando su testimonio ese día. Sin embargo, lo cierto es que los judíos también deseaban presenciar el día en que Pablo sería asesinado. Y por esa razón lo mejor para él era salir de Jerusalén e incluso estar lo más lejos posible de Jerusalén. Dios les bendiga, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.